América que llegó a Uruguay. Esto y también que hay bandas delictivas que contratan a adolescentes como sicarios y luego los asesinan para que no den detalles, fue algunas cosas de lo que declaró Gabriela Fulco, directora del INISA, a quien tenemos en estudios. Buenos días, gracias por venir. Bienvenida. Buenas, Gabriela. Bien, y hablando de, nos acercamos al resto de Latinoamérica, del narcotráfico, de estos jóvenes que son captados muy chicos porque son menores de edad y luego este enfrentamiento o ajuste de cuentas también para callarlos, no está tan lejos de lo que dijo Mario Layer hace unas semanas. Sí, a mí lo que me gustaría es empezar por poner en contexto un poco cómo se llega a esta situación en Uruguay y en la región y a nivel del mundo básicamente, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, la década del 80, en la cual desde nuestro trabajo hemos podido hacer un estudio longitudinal de la predominancia de la criminalidad, sus formas de presentación y todo lo demás, por los años 80 nosotros teníamos una delincuencia muy diferenciada y la delincuencia juvenil en ese momento estaba muy acotada a hurtos, por ejemplo, claro, ¿no? Era muy difícil que algún homicidio, alguna cosa así, muy difícil, pero básicamente eran efectos de robo contra la propiedad. Tenemos un quiebre con el advenimiento de la democracia en el 85, donde empiezan a aparecer a partir de ahí, además de aumentar los crímenes contra la propiedad, la rapiña empieza a intensificarse, empiezan a aparecer formas más violentas y empiezan a aparecer nuevas figuras como es la del copamiento. Y uno se pregunta, ¿cómo aparece una figura de copamiento? O sea, una forma delictiva que implica lo que significa el copamiento, ¿no? Que todos lo sabemos. En ese sentido, la semblanza está con lo que eran los allanamientos en el periodo delictivo. Entonces, esto sumado al impacto de la globalización, que barre con las fronteras socioeconómicas culturales que hacían que cada país tuviera un estilo y una forma de delincuencia, hace que el delito se homogeneice en casi todas las regiones y en todas partes del mundo. Un mercado negro de armas que no existía antes tampoco también. También, sí, también. Eso aumenta, claro. Es decir, bajan los controles de un montón de cosas y así es que tenemos como un camino donde la violencia viene escalando en forma sostenida en todas las áreas, porque también tenemos violencia en el sistema educativo, en la calle, sí. En muchos lugares tenemos la representación de lo que es las formas de violencia entre las personas. Entonces, no es exclusivamente en el área del delito, sino que son problemas socioeconómicos, culturales, impactados por toda la negatividad que trajo la globalización. Y nos preguntamos también qué efectos va a tener estos ejemplos y estos modelos que muestra el terrorismo, donde se atropella a gente inocente en una calle y se mata en general a cualquiera, no necesariamente a alguien a cual se le vaya a sacar algo. Son otros los motivos, ¿no? Sí, yo lo que quiero decir es que todo esto después acopla a las formas del delito corriente, acopla y, bueno, va diciendo, se van perdiendo los códigos y la ética, digamos, un poco que tenía el delincuente en algunas cosas. Pero hay lugares del mundo donde el delito corriente se ha logrado contener de otra manera, donde las tasas de homicidios son mucho más bajas, donde las tasas de rapiña son mucho más bajas. Por supuesto. No es que la globalización ha llevado esto a todo el mundo por igual. Sí, por eso. ¿Hay algún bajón, Gabriela, de cuando entran los menores a participar más? ¿Cuando entran los menores? En delitos en general. Mire, la delincuencia en nuestro país juvenil se ha mantenido en cifras bajas. Lo más alto que hemos tenido debe haber llegado a 800 jóvenes imputados de delitos. Hoy estamos en un número bajo histórico también en Uruguay, pero quería hacer este razonamiento de que hay muchos factores y cuando se dice que hay comunidades o sociedades que han podido prevenir el delito, sí, obviamente que sí, y esa es la parte esperanzadora y positiva. Claro. El asunto es que eso ocurre en determinados países que tiene que ver con toda la línea de los países anglosajones, con otra cultura, con otros recursos económicos, con otra política de Estado frente al delito que apunta sobre todo a la prevención. Entonces nosotros tenemos que trabajar en pos de esa prevención, tenemos que estar un paso antes, sabiendo que hay cosas que van a venir y que tenemos que prevenirlas antes.
Por ejemplo, que los recluten, porque si sabe que se están reclutando menores, hay que llegar antes. Exactamente. Entonces, hoy día hay que trabajar muchísimo con la franja de la infancia de 0 a 12, especialmente la franja escolar. A mí me preocupa el escolar de hoy, que está en situación de contextos todavía aún vulnerables, con hermanos mayores de 13 que están con nosotros, con padres que están en el sistema de reclusión adultos e incluso ya ahora los abuelos, porque en toda la línea del narcotráfico no queda nadie que sostenga al niño pequeño que queda en la casa, porque hasta el abuelo va preso. También está la sensación de que utilizo los jóvenes, los menores, porque después el sistema, si los agarran, es muy vulnerable y salen enseguida. Sí, es la sensación que está. Eso estaba desde antes de que el joven dijera que había hecho un delito, así se salvaba de la pena el adulto. Eso sigue pasando. Pero eso de alguna manera es usarlos como sicarios también, ¿no? Claro, pero no es la forma que después devino mucho más violenta, que es hoy esa forma de reclutamiento que da prestigio, que da una forma de pararse distinto en el barrio, si estoy conectado a la banda, a esa banda que todavía es de alguna manera un abstracto a la cual no se ha llegado, porque en lo que nos manejamos es en la franja media, que es el de la ejecución, los que ejecutan trabajos. Pero ¿quién está arriba? Eso es todavía lo que nos falta, trabajar mucho más. Más allá que, insisto, para mí lo más importante es la prevención. Nosotros tenemos que pensar en las futuras generaciones. Y claro, era muy difícil en el contexto que decís familiar, ¿no? Si tiene a los hermanos, que quizás son adolescentes, escolar, a los padres, a los abuelos, y queda de repente con una persona sola, y cuando todos sus amigos también están siendo captados, en lo que te da cierto nivel, por decirlo así, integrar una pandilla, una banda. ¿Cómo podés contra todo el resto? Y la prevención es lo alternativo, el poder interceptar en esa situación familiar una medida alternativa, una figura adulta diferente donde el joven pueda marcar una diferencia. A nosotros nos toca hacer eso en el tramo de privación de libertad y en el tiempo que lo tenemos con nosotros. Es decir, la posibilidad de brindar algo que nunca tuvieron. No todos los adultos son de esta manera, no todos los adultos se comportan así, porque aunque parezca mentira, cuando uno está en esos contextos, lo único que hay es una forma de vida y una forma de ser y hacer. Cuando ese adulto no está en la familia, ¿qué se hace? ¿Se saca de la familia y se pone con otro adulto? Yo digo la oportunidad que tiene en el tramo de privación de libertad para tomar algunas opciones diferentes. De repente no en ese tramo, en realidad, entonces, que ya cometió un delito y ustedes lo captan ya habiendo cometido un delito en la privación de libertad. Sí. Que se hace más amigos, que tiene más contactos adentro y afuera, y cuando sale vuelve al mismo contexto. ¿Hay un seguimiento de los que salen del INISA? Bueno, nosotros hoy día hemos hecho desde el 2015, porque eso faltaba, puentes con el afuera, de manera a no abrir la puerta y decir chau, que te vaya bien, sino que hemos generado distintos convenios y sostén, sobre todo el MIDES a través de los servicios que tiene, el INJU, Jóvenes en Red, son los que nos permiten hacer un acompañamiento que en los países que ustedes refirieron ya está evaluado, ya está estudiado, ya está estadísticamente comprobado que baja. Si hay un acompañamiento de 1 a 3 años como mínimo, y en los casos graves 5. Y está pasando acá, me decías antes de la entrevista, desde marzo del año pasado, que hay una tendencia a la baja de la reincidencia. Sí, nosotros tenemos una baja tanto del número de ingresos en la comisión de delitos como en el número de reincidentes. Todavía no se puede hacer una proyección del efecto 2015-2018, que es este periodo distinto donde se reconstituye, digamos, se refunda esta institución, pero ya vamos notando que sí, que hay una baja de la reincidencia. Sí, la reincidencia me importa porque lo otro tal vez se pueda asociar al código. Pero nos preocupan más los primarios. Eso, los primarios. Claro. ¿Qué se está haciendo por esos niños y adolescentes hoy cuando quedan en situaciones de vulnerabilidad? A veces sin ningún adulto responsable a cargo, porque son las situaciones reales, y donde, porque los adultos que estaban a su cargo van presos, y donde la opción a veces es borde del mundo delictivo o algún familiar que está involucrado y se sigue estudiando. Pero veíamos hace poco lo que es la puerta de ingreso al INAU, por ejemplo, y qué adolescente va a querer ir ahí. ¿Qué está haciendo el Estado por esos niños y adolescentes? No es lo único, ¿no? Yo creo que ahí los focos de prevención es justamente cuando se conoce que todo el núcleo familiar, y ha pasado toda la vida, está preso de repente,
Bueno, tiene que haber un organismo articulador y para eso hubo una comisión que trabajó en las víctimas secundarias del delito, hijos de los que están presos, para ver cada uno en qué situación está. Eso lo relevamos en 2012 y nos dio un número importante de jóvenes. Entonces, es un núcleo de niños que necesita un programa diferencial al resto de la población, porque son todas... Es la articulación interinstitucional pública y privada que tiene que llegar tempranamente a orientar la situación de ese niño desde el punto de vista jurídico, salud, educación, etcétera, etcétera, para que no desaparezca del radar, digamos. ¿Y los funcionarios del radar del control social? ¿Del INISA tienen la capacitación necesaria como para generar esas tareas de contención, de rehabilitación? Bueno, lo estamos procurando. Digo, esto era un organismo bastante hueco en lo que hace a contenidos de tratamiento y dentro de la privación de libertad para el cumplimiento de la medida socioeducativa. Y hoy día tenemos un despliegue muy importante de programa desde el punto de vista psicológico, deportivo, cultural. El 100% de los jóvenes que están hoy en INISA estudian. 100%. El 100%. Entonces, ¿En qué eso lo tiempo podemos cambió decir esto? hoy. Porque no hace mucho dijiste que aplaudías a los que querían fugarse porque realmente eran como un lugar, como una perrera, y que hablaba de la salud mental de esa gente de querer irse. Sí, eso es muy puntual. A ver, si a cualquiera de nosotros nos ponen en una situación adversa, si esto, no sé, de repente se cierra y se tapiza y no podemos movernos y nos falta comida y estamos en malas condiciones, que es un poco la referencia a lo que es el centro de ingreso que estamos proyectando construir uno nuevo. Bueno, el centro de ingreso por ahora existe, está, así lo recibimos. Ese que tuvo las denuncias de torturas. Exactamente, ya estaba muy documentado todo lo que pasaba allí. Es una condición adversa. Entonces, estos jóvenes que ya vienen muy vulnerabilizados desde el punto de vista emocional, muy frágiles, muy quebrados, lo primero que hay que hacer es salir. Encima van a un encierro que no es de buenas condiciones. Claro. Y sus patologías se acrecientan de todo punto de vista. Entonces, ahí puede haber intento de autoeliminación, intento de fuga. Y en ese contexto es que yo dije que bueno, cualquiera quiere zafar o salir de una situación que le está haciendo sentir muy, muy mal, más cuando se trae fragilidad de base, ¿no? Básicamente eso. Bien, y esto está cambiando entonces. Esto a nivel del INISA sí está cambiando, por eso decía, un 100% de jóvenes estudiando, sobre todo en secundaria, que es lo que generalmente no se ha empezado. Ha habido un vacío entre terminar la primaria. Por ejemplo, el año pasado teníamos solamente 35 jóvenes que le faltaba terminar sexto de escuela. El resto estaba iniciando liceo. Entonces, bueno, es ahí donde ponemos las baterías y en el resto de los dispositivos de tratamiento que se puedan acompañar, teniendo en cuenta que tiene que ser un tratamiento individualizado y personalizado acorde a las necesidades y que la familia hay que incorporarla, la que esté, el referente educativo familiar que esté, hay que incorporarlo a la cancha para que podamos trabajar también con ellos, ver las vulnerabilidades y poder conectarlos afuera con las redes, porque tampoco nos corresponde a nosotros trabajar intensamente con la familia, sí en lo que tiene que ver con el joven en privación de libertad. Pero bueno, esta realidad de los jóvenes que han cometido sicariato y que en muchos casos temen por su vida desde ya, desde adentro, están temiendo por su vida, es algo que se pone arriba de la mesa en las verbalizaciones que tenemos con ellos en el tramo institucional de privación de libertad. Pero también nos preocupan otros que han salido y no se sabe dónde están. Desde ahí la presunción y la hipótesis de trabajo de que si nadie los encuentra, la familia no saben dónde están y no aparecen en ningún barrio, ninguna célula, digamos, de núcleo social de ellos, no están más. Entonces, eso todavía está como para reconfirmarse, pero es un estudio. Gabriela Fulco, muchísimas gracias por acompañarnos. acompañarnos. Gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora los principales títulos.